El diagrama de Latimer es un esquema donde figuran las distintas especies químicas para un determinado elemento y los potenciales de reducción estándar. El sentido de los diagramas corresponde a los distintos compuestos para un determinado elemento, en sus distintos estados de oxidación, ordenados de número de oxidación mayor al de menor número de oxidación, y los correspondientes potenciales de reducción estándar asociados a los procesos de reducción sucesivos. Los diagramas pueden mostrar las especies químicas en medio ácido o en medio básico. En esta diapositiva se muestran los diagramas de Latimer para los compuestos del azufre, tanto en medio ácido como básico. El enunciado pregunta si el tiosulfato dismuta en medio ácido. Para responder esta pregunta, primero hay que plantear la ecuación de dismutación del mismo, la oxidación del anión tiosulfato a anión tetrationato, donde el potencial de reducción estándar es 0,02 volts, y la reducción del tiosulfato a azufre, donde el potencial de reducción estándar es 0,49 volts. A su vez, hay que plantear el otro proceso de dismutación, la oxidación del tiosulfato a dióxido de azufre, con el potencial de reducción estándar de 0,41 volts y la reducción del tiosulfato a azufre, cuyo potencial de reducción estándar es 0,49 volts. Entonces, para el primer caso, para calcular la diferencia de potencial estándar, hay que restarle al potencial estándar del proceso de reducción el potencial estándar del proceso de oxidación. En este caso, se obtiene un valor de 0,47 volts. Si recuerdan, delta G0 es igual a menos N por F por delta E0. Por lo tanto, si delta E0 es positivo, el delta G0 será negativo. En condiciones estándar, delta G es igual a delta G0. Por lo tanto, delta G es menor a 0 y la reacción ocurre. Si la reacción ocurre, el tiosulfato dismuta en medio ácido. Además, hay que volver a plantear las reacciones, pero para la oxidación a dióxido de azufre, que es la otra posibilidad de oxidación. En este caso, la diferencia de los potenciales da un resultado de 0,08 volts. Al llevar a cabo el análisis del valor del delta E0, ocurre lo mismo que antes, la reacción ocurre. Por lo tanto, el tiosulfato dismuta en medio ácido. Recuerden que delta G es criterio de espontaneidad y que delta G0 no es criterio de espontaneidad e indica la posición del equilibrio cuando delta G es igual a 0. Entonces, cuando la pregunta es si una especie química dismuta, lo que se busca es que la reacción ocurra. Esto quiere decir que el delta G sea negativo y por lo tanto el delta E positivo. En cambio, cuando se pregunta si la especie es estable, lo que se busca es que la reacción no ocurra. Por lo tanto, el delta G debe ser positivo y el delta E negativo.